Antes de que la globalización se convirtiera en una red de puertos, fábricas y mercados internacionales, fue también una cuestión de personas, de trabajo y de supervivencia. En Las Espigadoras, Jean-François Millet, obra de 1857, sitúa en primer plano a tres mujeres inclinadas sobre la tierra, recogiendo los restos de la cosecha. La escena muestra un mundo en el que la riqueza existe, pero no se reparte de forma equitativa. Al fondo aparece la abundancia. En primer plano, el esfuerzo silencioso de quienes apenas pueden recoger lo que queda. Esa distancia entre abundancia y escasez ya nos habla de economía, porque nos muestra quién produce, quién acumula y quién sobrevive en los márgenes. Y también nos recuerda que el trabajo femenino estuvo desde el principio en la base del sistema, aunque casi nunca ocupará el centro del relato histórico. A partir del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX, ese mundo agrario empezó a transformarse radicalmente. Gran Bretaña se adelantó al resto de Europa gracias a la revolución industrial, apoyada en el carbón, en la innovación técnica y los recursos obtenidos a través del comercio y la expansión colonial. La combinación de energía abundante, materias primas como el algodón y el acceso a mercados lejanos abrió una senda de crecimiento que reorganizó la producción, el comercio y la división internacional del trabajo. La globalización nacía así no como una idea abstracta, sino como una nueva forma de conectar recursos, territorios y personas a escala mundial. La primera globalización, desarrollada entre la segunda mitad del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, no fue solo un aumento del comercio, fue, sobre todo, una compresión del espacio y del tiempo. El vapor hizo más rápidos y regulares los trayectos marítimos. El ferrocarril conectó puertos, ciudades y zonas productoras. Y el telégrafo permitió coordinar precios, pedidos e inversiones con una velocidad desconocida hasta entonces. No solo se movían mercancías, también se movían capitales, noticias y personas. Millones de individuos cambiaron de continente, de oficio y de horizonte vital. Por eso, la primera globalización transformó no solo los mercados, sino también las biografías. El arte permite ver cómo esa transformación global aterriza en la vida cotidiana. En esta obra de la pintora francesa Berthe Morisot, Colgando la ropa a secar de 1875, varias mujeres tienden la ropa mientras al fondo ya se adivinan chimeneas y humo industrial. La imagen sugiere que la globalización no dependía únicamente de grandes infraestructuras, sino también de una red de trabajos cotidianos, muchas veces femeninos, vinculados al mantenimiento de la vida urbana: lavar, coser, ordenar, sostener. Es una economía menos visible, pero imprescindible para que la ciudad industrial funcione. Y el hecho de que esta mirada provenga de una artista mujer añade una dimensión importante. No solo vemos el cambio, sino también una sensibilidad distinta para registrar aquello que el discurso económico suele dejar fuera. La primera globalización fue también una globalización del gusto, de la moda y del consumo. En esta obra de la pintora Eva González, La sombrerera, hacia 1877, y expuesta en el Instituto de Arte de Chicago, muestra a una sombrerera manipulando adornos para un sombrero y con ello nos introduce en un mundo de oficios femeninos vinculados al comercio urbano, al diseño y a la cultura material de la modernidad. La moda deja de ser solamente una cuestión estética, se convierte en industria, en circulación de mercancías y en signo de clase. A través de este tipo de trabajos vemos cómo las mujeres se incorporan a espacios nuevos de producción y venta, aunque muchas veces en posiciones subordinadas y mal pagadas. Pero la modernidad económica no creó solo escaparates y novedades, también intensificó formas duras de trabajo asalariado. Edgar Degas, en este cuadro, Mujer planchando, que inició en 1876, aunque no lo completó hasta 1887, retrata aquí a una mujer inclinada sobre una tarea repetitiva, absorbida por el cansancio del cuerpo. La escena permite explicar que la integración de los mercados no eliminó la desigualdad, sino que muchas veces la reorganizó. La modernidad tuvo ganadores, pero también cuerpos exhaustos, jornadas largas y salarios bajos.
La mujer aparece aquí como una trabajadora urbana invisible, imprescindible para sostener el funcionamiento de la ciudad, pero situada en uno de los escalafones más frágiles de la economía moderna. Otro ejemplo lo aporta la pintora norteamericana Mary Cassatt, quien nos ilustra con una escena en su obra La taza de té, realizada en torno a 1880 o 1881. En ella sitúa a una mujer en un ritual cotidiano de sociabilidad burguesa. El té, la porcelana, el mobiliario y la propia escenografía doméstica hablan de una economía internacional de gustos, bienes y símbolos. Esta obra permite introducir un contraste muy útil. Mientras unas mujeres aparecen ligadas al trabajo duro y mal remunerado, otras aparecen vinculadas al ocio, al consumo distinguido y a los objetos que circulan en un mercado cada vez más internacional. Así, la globalización se revela también como una experiencia desigual dentro del propio mundo femenino. En conjunto, la primera globalización puede contarse como una gran expansión de intercambios, pero también como una transformación profunda de la experiencia social de las mujeres. Las vemos en el arte como campesinas, como artesanas urbanas, como asalariadas invisibles y como consumidoras de la modernidad. Y cuando las autoras son mujeres, como Morisot, González o Cassatt, no solo vemos ese mundo, lo vemos además desde una mirada que participa críticamente en él. El arte no reemplaza al análisis económico, pero sí lo encarna y lo vuelve visible. Pero la globalización no avanzó en línea recta. El periodo de entreguerras supuso una ruptura, una desintegración parcial del comercio mundial y una fase de retroceso. En este caso, una obra de arte fotográfico de Dorothea Lange, La madre migrante, de 1936, convierte esa fractura en un rostro. Ya no vemos la promesa de la expansión, sino la vulnerabilidad de una madre rodeada de hijos, atravesada por la incertidumbre y la precariedad. La crisis económica deja de ser aquí una cifra y se convierte en una experiencia vivida. Y de nuevo es una mujer, la fotógrafa Dorothea Lange, quien transforma la precariedad en una imagen capaz de interpelar a toda una sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la segunda globalización. Pero antes de llegar al mundo del consumo masivo y de las grandes cadenas productivas globales, hay una escena decisiva: la incorporación masiva de las mujeres al trabajo industrial moderno. Laura Knight representa a Ruby Loftus concentrada en una tarea técnica de enorme precisión, en un espacio tradicionalmente masculino. La obra, denominada Ruby Loftus atornillando un anillo de culata, fue realizada por Laura Knight en 1943. Las mujeres ya no aparecen como figuras marginales de la economía, sino como trabajadoras cualificadas, indispensables para la producción. La autora, además, también es mujer. No solo documenta el cambio, sino que participa de él al convertir el trabajo femenino en una imagen central de la historia económica y visual del siglo XX. Y sí, la segunda globalización nos lleva hasta el presente. La provocadora artista Barbara Kruger, en 1990, reformula de alguna forma la proposición filosófica de René Descartes, del pienso, luego existo, y resume su lógica con una frase contundente: compro, luego existo. Ya no estamos ante la mujer que recoge espigas ni ante la obrera de fábrica, sino ante un sujeto construido por el consumo, la publicidad y el mercado. La identidad se formula como un acto de compra. El yo se confunde con la capacidad de consumir. Vistas en conjunto, estas obras permiten contar la globalización de otro modo, no solo como expansión del comercio o como integración de mercados, como una transformación de la vida cotidiana. Desde la campesina que recoge lo que sobra hasta la consumidora interpelada por la publicidad. Desde la madre empobrecida por la crisis hasta la trabajadora técnica que sostiene la industria moderna. El arte hace visible lo que la economía muchas veces resume en conceptos: trabajo, desigualdad, productividad, crisis, consumo. Y al mirar esas transformaciones a través de las mujeres, como figuras representadas y también como autoras, entendemos algo esencial: que la historia económica nunca ha sido neutral, porque siempre ha tenido rostro, cuerpo y género.